pues a Donald Trump vamos a ir ya mismo, por entrar en terrenos más turbulentos, pero quería comentar en relación a la democracia como una conquista social que le ha costado sangre, sudor y lágrimas, en este caso al pueblo español, y que comentabas al principio que muchas veces dábamos por sentado que era algo permanente, y la realidad es que, como decía George Carlin, los verdaderos dueños del país pues están todo el día, tienen entre su hoja de ruta el convencernos de que mejor les dejemos a ellos y que nosotros, que la democracia no es necesaria y que les dejemos a ellos, que ellos en un despacho lo resuelvan todo. Esto creo que enlaza totalmente con la labor que hacen los medios de comunicación, algunos, muchos de hecho, y que tiene que ver con una premisa que se utiliza en West Point a la hora de, lo digo por tener la importancia del criterio. Eso de que una ocupación de un país no se puede mantener mientras que el pueblo no la asuma y no la acepte. Entonces, mientras que los medios de comunicación trabajan, o el discurso trabaja en el sentido de que aceptemos la ocupación, es decir, la renuncia a la democracia. Bueno, eso mismo lo dijo Godelier, un antropólogo del que yo me considero uno de, por lo menos estudioso, ¿no? Yo lo de alumno ya es muy gordo. Godelier decía que no hay ningún sistema de dominación que no sea perfecto hasta que el dominado no se sienta culpable de su propia dominación. Y eso pasa incluso hasta en todo género de dominaciones, incluido por supuesto la dominación del hombre sobre la mujer, o la dominación racial, o hay mucha gente que dice, bueno, es que el culpable soy yo. ¿Cuántas veces habría escuchado, por lo menos yo, en toda mi vida? Bueno, es que los españoles no valemos para la democracia. ¿Cómo no vamos a valer para la democracia? Valemos para todo, para la democracia también. O sea, que nos quieren hacer culpables de nuestra propia, digamos, miseria y debilidades, ¿no? Bueno, los medios de comunicación trabajan para que eso sea así. Hoy día hay un tipo de contaminación de la comunicación que es una contaminación económica y societaria, como están pudiendo ustedes leer en algunos medios de comunicación últimamente, ¿no? Porque siempre hay Norberto Bobbio, al que he citado antes, siempre distinguía que en cualquier sociedad hay tres gobiernos. Uno, el gobierno visible, el que vemos todos, ¿no? Bueno, el actual, Pedro Sánchez y su gobierno, ese, o Juanma Moreno y lo suyo, digo, por hablar en términos de autogobierno, ese es el gobierno que vemos. Después siempre dicen que hay un subgobierno, que es el gobierno que es necesario, que a algunos no nos gusta, pero que forma parte también del sistema democrático. Me refiero, por ejemplo, al CNI. Alguien hace el trabajo sucio. A nosotros no nos gusta mucho, pero bueno, ese es lo que se llama el subgobierno, ¿no? Las cosas que pasan por debajo, incluso por debajo del Parlamento. Ya Hobbes decía que los parlamentos eran un teatro de sombras, que la verdadera interpretación no estaba en el Parlamento. En el Parlamento se significaban las cosas, pero que los acuerdos se hacían luego fuera, bueno, en su gobierno. Y después hay otro peor, que es el criptogobierno, que es lo que se llaman los gobiernos profundos. Tanto, y lo hay en todas partes, en el Reino, en Estados Unidos, aquí tal cual. Bueno, pues una vez, no sé si ustedes recordarán las tropelías y trapacerías de Jordi Pujol y su familia, ¿no? Que por cierto goza de una amnistía impropia, porque no sabemos por qué motivo todavía no lo han imputado, ni bueno, no sé si es que están esperando a que se muera o no, o que están acojonados con aquella frase que dijo que como yo se amarré el árbol, veremos a ver las ramas que caen. Lo cierto es que por una cuestión u otra, ahí está el tío y no le está pasando nada. Bueno, pues alguien hizo porque él decía que el dinero era de su tío, no sé, Virgilio, no sé cómo se llama el tío, o del abuelo Virgilio, algo de eso, que había heredado todo el dinero que tenía. Y alguien se entretuvo, un periodista, en este caso de investigación, se entretuvo en virar todos los diarios, los boletines oficiales, tanto de la democracia actual como la de la dictadura de Franco,
de la república y de la monarquía anterior. O sea, hizo un recorrido por 5 o 6 diarios oficiales de los distintos regímenes que hemos tenido en el Estado español en las últimas, el siglo pasado. Bueno, cada vez que había un follón, incluido en el régimen de Franco, los que salían retratados en el BO eran siempre los mismos apellidos. Puyol, Rato, el otro, Maroto y de la Moto. Quiero decir que hay un grupo de gente que siempre han mandado y van a seguir mandando en este país. ¿Por qué? Porque hay ese poder al que yo me he referido y que de verdad es poliédrico, tiene muchas caras, pero ese poder nunca le interesa la democracia ni que gobierna el pueblo y sobrevuela las urnas. Si puede, negocia por encima de las urnas. Voy a poner un ejemplo, que a lo mejor no es compartido, pero yo lo pongo porque es mi reflexión. En España, por parte del gobierno y por parte de su mayoría parlamentaria, mayoría bastante inestable, pero no deja de ser una mayoría democrática, se propuso un impuesto a las grandes empresas energéticas. Bueno, gana muchísimo dinero, incluso lo que se llaman beneficios caídos del cielo. Ahora le está cayendo mucho beneficio del cielo, es cierto, con todo lo que está lloviendo. Y el viento, eso es poner a funcionar los molinillos, y eso no estaba en los papeles. Y de pronto dice, coño, hay que ver dinero que estamos ganando. Bueno, pues todo lo que estáis ganando, oye, contribuir nada, porque el español necesita más carreteras, más educación, dijeron que tururú. Al final el tema no salió, o salió parcialmente, mínimamente. ¿Y dónde se decidió eso? En el Parlamento. Se decidió en la España profunda, ese poder profundo en el que participan toda esta gente. Y es un vicio de la democracia, es algo que tenemos que intentar, que eso pase en sistemas oligárquicos y en sistemas autocráticos. Pues bueno, es natural a su propia concepción de la vida y del poder, pero en democracia no deberíamos de consentirlo. Vamos un poco apretado de tiempo. Pues venga, entonces yo voy a intentar hacerte una super si pregunta. La última 20 preguntas te las puedo soltar. Me salto las últimas 20, ¿no? Vamos directamente a las 30. Bueno, mira, respecto a cuál es el mundo que dibuja Donald Trump y la nueva extrema derecha que está tentando gobierno o que está proyectando alcanzar, digamos, una cierta hegemonía, un cierto peso en los gobiernos europeos y occidentales en general. Ese mundo que dibuja, ¿tú cómo lo entiendes? Vamos a ver, la apariencia y las vestiduras de Donald Trump son de extrema derecha. Pero yo le quitaría esas vestiduras y lo situaría directamente en la antidemocracia. La antidemocracia y la plutocracia. La plutocracia es una constante en la historia de Estados Unidos. En Estados Unidos, aunque parezca que se alternan los republicanos y los demócratas, allí quien manda son los ricos. Biden, Don José, Joe, el que se ha ido recién, tiene casi tanto dinero como Trump. No se vayan a ustedes a creer que los demócratas son los pobres de Estados Unidos y los republicanos son los ricos. No, no. Allí la plutocracia tienen tanto dinero. Los Kennedy, por ejemplo, demócratas, podrido de dinero. Podrido de dinero. O sea que eso es lo primero. Por tanto, allí las cuestiones ideológicas son distintas. Estados Unidos es un país fundamentalmente plutócrata. Pero, ¿qué define a Donald Trump? Aparte de que yo creo que está un poco afectado no soy psiquiatra ni tal, por tanto no me atrevo a hacer un diagnóstico, pero lo que sí es verdad que es un hombre profundamente antidemócrata. Y claro, la sociedad norteamericana tiene sus defectos, entre otras que tiene el imperialismo metido hasta el tuétano y muchas cosas de esas, o que fue un país esclavista, o que, bueno, hizo como otras cosas que estamos viendo en otros lugares, ¿no? Exterminó a la población original prácticamente de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero bueno, aparte de eso es una sociedad bastante democrática. Si han seguido ustedes las noticias últimamente, Trump y sobre todo Elon Musk, que había pagado la campaña, se han pegado un traspié tremendo en el estado de Wisconsin, porque una candidata al Supremo ha ganado las elecciones.
y no era de la cuerda de Trump y compañía. Algunos habéis puesto la cara así un poco rara porque quizá no sepáis que los jueces, sobre todo en la justicia estatal, no la federal, que funciona de otra manera, los jueces los elige el pueblo. No es como aquí, que son por oposiciones o porque lo diga el Consejo General del Poder Judicial. Allí no, allí lo elige el pueblo. Y esta señora ha ganado unas elecciones, lo cual demuestra que la sociedad norteamericana sigue funcionando en esos parámetros de la democracia. Ayer y antes de ayer hubo manifestaciones multitudinarias en New York, en Boston y en Washington también. O sea, y todo con un denominador común. Usted es el presidente, usted tiene la legitimidad de ser el presidente porque le han apoyado 77 millones de americanos. Dice, pero usted no puede acabar con el sistema institucional norteamericano porque se está cargando el poder ejecutivo, porque el poder ejecutivo en Estados Unidos es el presidente, no es como en nuestro sistema. Se está cargando el poder legislativo porque está ninguneando tanto a la Cámara de Representantes como al Senado. Y se está cargando también el Poder Judicial porque está destituyendo a jueces a mansalva, a todo aquel que no toma decisiones judiciales de acuerdo con su pensamiento. Luego, por tanto, el caso de Trump es un caso abierto de antidemocracia. Y hay que estar vigilante de eso, porque ya es un problema de... En este caso yo, aunque afirmo que es de extrema derecha, pero que no es lo que más me preocupa. Lo que me preocupa es que es antidemócrata y que eso puede ser contagioso, porque hay tentación de que la antidemocracia se extienda, y eso sí es peligroso, al menos para los que nos consideramos demócratas.